nuevo programa de Rostock en el día de hoy en el corazón de Ruzafa, en la calle Tomasos, la mejor birra artesanal, 15 grifos de cerveza en el Bukowski, una de nuestras sedes, puro rock and roll como el grupo con el que terminaremos el programa, la formación australiana de Prehistorics, que estuvo en el Dublín de Gandía. Registramos su tema Used Car Salesman. Antes hablaremos de la agenda en la que es más que destacada la cita en Jesús Pobre el día 5 con la esperadísima Tiki Party. Pero antes, el protagonista de nuestro programa en el día de hoy es Lagartija Nick, la formación granadina. Estuvo en los jardines de la Marquesa de Gandía y hablamos con Antonio Arias. También registramos temas de todas sus épocas como Hipnosis Universal, La Curva de las Cosas, 20 versiones, Stramer Lorca, La Leyenda de los Hermanos Quero y Esa extraña inercia, Anfetamina, con el que arrancamos el programa de hoy. Un grupo muy importante para nosotros, ya que Rostock, la ciudad de la Liga Hanseática, la ciudad alemana, aparece en un tema de Lagartija, en Rock and Roll Thing, y Lagartija Nick es puro Rostock y Rostock es pura Lagartija Nick. Hoy en nuestro programa. Hoy en Rostock tenemos el honor, el orgullo de tener a alguien por quien sentimos una profunda admiración. Antonio Arias, Lagartija Nick. Muy buenas. Hola, muy bien hallado. Gracias. Antonio, estamos aquí en el Jardín de la Marquesa. Los jardines de la Marquesa de Gandía, en la Safor. Esto, vamos, buena marquesa, buena marquesa. Buena marquesa. ¿Lo cedió a la gente o primero a la iglesia? Yo creo que al final, creo que el ayuntamiento ya se quedó con esto. Como Granada, igual si esas plazas como Trinidad y todo esto que se han ido abriendo públicamente, es una maravilla.
y sobre todo los árboles. Fue muy importante cuando arrancabas con Cero tener ese contacto con Joe Strummer, que sí que os insufló la fuerza, ¿no? La fuerza y la urgencia de decir hay que hacer las cosas, esa actitud punk que ha sido una constante en Lagartija. Eso que tú dices de la urgencia, esto está ocurriendo ahora. La amistad también, ¿no? Él incidía mucho en que los Clash ensayaban muchísimas horas y que no eran buenos, pero tienen grandes discos, grandes conciertos. Esa capacidad de la fuerza de un grupo, ¿no? Es lo que hemos aprendido, y también el creértelo, porque si te aparece ya Strummer cuando tienes 17, 18 años y estás empezando, dices, pues de aquí para arriba. Sí, ese emularlo, pues te hace, ese imitarlo, ¿no? Pues te hace también vivirlo porque lo has tenido cerca, y eso yo creo que también ha influido, no solo en nosotros, bueno, en mí, más profundamente por la música, las letras, mi hermano Jesús tal, pero en la ciudad, en eso de creérselo. ¿Qué pasa en Granada? También se debe a que se crea una escena a través del éxito de los demás, ¿no? El hacerlo como propio, hacerlo como éxito de la ciudad, porque en un principio empezamos así muy humorísticamente. Miguel Ríos decía, sois unos cobardes, no habéis salido de Granada. Dices, pero tío, hemos defendido la plaza, Yo me tuve que ir. Te dolió, Miguel, te dolió, pero aquí estamos todos juntos, ¿no? Reivindicando ese puente que hay musical, ¿no? De la ciudad, de las generaciones, esa ruptura a veces, y poco más. Pero tengo la frase por ahí, en cuanto siga hablando me acuerdo. Seguro que sí. Bueno, es que en Granada, esa tradición de Los Ángeles, la propia tradición del propio Miguel, vosotros, y luego tú que eres un puente muy importante con lo que es el indie, la escena independiente, es una palabra yo creo que un poco prostituida. Precisamente hoy toca Ses Museo aquí, muy cerca, Jesús Pobre, nuestros grandes amigos de Ses Museo, que nos comentaron en Jesús Pobre, que es un pueblo que está muy cerca aquí, nos contaron la aventura con Romilarde en aquellos tiempos. Esa sí que era una escena realmente independiente, y luego tú hiciste Fernando Pardo refleja muy bien la escena, escribe muy bien. Y las veces que he visto describir esta escena común de finales de los 80, que si no se parecía musicalmente, sí que arrastraba mogollón de dinámica, de salas, de verte en la carretera, de cruzarte. Esa escena creo que sigue siendo muy válida en el sentido de que es un posicionamiento, Cancer Moon, el Museo, Lagartijaní, Surfing Bichos, pues todo el inquilino comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Los estilos eran diferentes, pero la escena era muy, muy dinámica. Y sobre todo que era lo tú mismo, otra herencia quizá también de Strummer, de los Clash, de todo lo que emergía, lo que venía de otros lugares. Luego llega Sony, pero decís, bueno, nosotros vamos a seguir a nuestro rollo. Yo creo que la constante de Lagartija en esos 15 discos que comentas, que la experimentación ha sido clave, no se repiten muchos discos de Lagartija, el que vosotros seáis los dueños de vuestro propio destino. Quizá eso es el mejor resumen de la independencia, ¿no? Hubo varios puntos, por ejemplo, en Inercia sí que teníamos esos 10 mandamientos de Joe, ¿no? Y funciona. Nos posicionamos y tal, entramos en CBS y como que nuestra idea era, vamos a hacer de CBS una compañía independiente a nivel mundial, vamos a hacer un disco rompedor y todo eso. Pero al mismo tiempo te entra eso que hablaba antes de la urgencia de, estamos en una plataforma muy importante, deberíamos dar ejemplos, no nos vamos a, como decía Joe, cometimos todos los errores del negocio y nos inventamos algunos más. No vamos a repetirlo eso per secula seculorum. No demos ejemplo, que una compañía multi sirva para que tú hagas discos arriesgados. Así hicimos Su, que tiene esa oscuridad y ese riesgo, y esa llamada que provocó en Enrique. Pero claro, una vez ya, una vez que ya elegimos eso entre el camino de Baldosa Amarilla y el de Bosque Negro, como ya elegimos el del Bosque Negro, esa decisión ya se tomó. Sí, es más duro, pero también se trata de, estamos hablando de lo que ocurre alrededor de Granada. Es muy bonito también generar una historia medio ficticia, medio real, pero con una iconografía propia, como es en Granada, ¿no? Aparece Joe, busca Lorca, eso ya crea una iconografía, se junta con nosotros, un grupo de muy pequeños, tal, pero esa historia, que tú, como bien has dicho, esa realidad casi mágica, es la que
es la que nos ha motivado a Lagartija todo el tiempo. Dice, pues incidamos en nuestro propio mundo. Es nuestro mundo y es nuestro mundo. Y si les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta. Y porque vamos a crear nuestra propia iconografía, nuestra propia historia. Lo mismo que Howlin' Wolf habla de los suyos y habla de sus genios más cercanos, de sus influencias más cercanas. Nosotros igual. Sé que cuesta más tiempo, porque no es lo mismo imitar per secula seculorum los inglés y tal, que crear tu propio camino. La gente tiene que empezar a conocerlo. Como decía Enrique, hacemos discos para 10 años más tarde y lo seguiremos haciendo.
multiverso musical que representa Lagartija tiene un maridaje, elementos que parecen antagónicos, ¿no? Como puede ser la poesía, la astronomía o la distorsión. Quizá la clave ha sido, Antonio, en reunir que ese propio realismo y que esa propia iconografía la hayáis hecho propia en cada uno de los discos, porque el recorrido de Lagartija, cuanto menos, ha sido muy arriesgado. La fórmula no se ha repetido. Yo recuerdo al final de los 90 con ese Lagartija, Nick, el Space 99 y el ulterior, que eso fue una apuesta arriesgadísima. Sí, ahí habíamos hecho movimientos muy importantes como el disco Después de Omega. El poeta más conocido, pues Bardelomar. En Bardelomar ya se nos fue un poco de las manos, seguíamos teniendo demasiada urgencia y de ahí, pues Hecatombe. O sea, la pregunta siempre es, ¿mantengo el sueño o lo destruyo cuando todo el mundo me ha dicho que lo destruya? No, sigamos soñando. ¿Por qué no? Es duro, pero dentro de esa dureza hay muchísimos momentos de felicidad, ¿no? Y en eso es los que hay que buscarse. Y Lagartija como grupo, yo creo que nuestros momentos más felices los hemos encontrado cuando nos ha modificado la música, cuando el estilo nos ha modificado y cuando hemos podido aportar en otros ámbitos, ¿no? En la electrónica más en Bardelomar, luego en Omega muy ecléctico, muy variado, luego vuelta al pop, luego tal, ¿no? Hasta Los cielos cabizbajos sobre los poemas de mi hermano Jesús. Buñuel, si hablas de Buñuel te tiene que trastocar, ¿no? Las entrañas. Todo eso sí lo hemos mantenido como motor vital, ¿no? Que nos modifique, que nos mantenga juntos en la apuesta, en el riesgo, ¿no? Ya que ese ha sido... Porque en los otros sistemas hay otros grupos que funcionan muy bien, pero nosotros no. No, está claro. A mí, por ejemplo, Antonio, hay un disco evidentemente más contemporáneo, como es El crimen, sabotaje, creación. Es un disco muy rompedor. Es un disco que es antesala de un EP maravilloso, ese Picture Disc, El testamento del sol, con esa canción que va a quedar ya por los siglos de los siglos, el Stramer Lorca. Ahí, precisamente, que ya se está viendo con ese título en Zona de Conflicto y posteriormente con ese recuerdo al periodismo de guerra de tu hermano, sí, con Los cielos cabizbajos. ¿Ves que hay una nueva fase de Lagartija, quizá la más contemporánea, la que tenemos ahora casi en la presentación del nuevo directo? Digamos que en Lagartija hay esta segunda parte gozosa y triunfante, con apuestas de mucho más riesgo que al principio. Ahora que lo comentas, todavía ahí ya hay un posicionamiento, un golpe de estado. Curiosamente es de los discos que por escuchas mejor han funcionado, porque sigue teniendo esa variedad, ¿no? Desde Mapa de Canadá hasta Analema, luego La Sevillana, la historia de los Queros, que nunca lo habíamos metido en un romance, no nos ha explicado una historia completa. Recuperar, ya ponernos a recuperar bastante de mi hermano Jesús, Agonía, en esa manera de escribir punk apretada y acelerada, pero que también se nos da. A partir de ahí nos volvimos a reencontrar con nosotros mismos como grupo y también nos sirvió para, o sea, cómo nos reencontramos, pues un poco a partir de canciones como Agonía del crimen, sabotaje, que hacía esas punky. Pero luego nos sirvió para reinventarnos con Los cielos cabizbajos, reivindicar el periodismo de guerra, los tiempos medios, las canciones largas y creo que en esos discos mucho más arriesgados que los que habíamos hecho al principio hemos conseguido mucha más repercusión, quizá porque ya elegimos la carta del loco y se reconoce fácilmente, ¿no? Como hijos de la
presentaste no hace mucho en el musical del Cabañal, fue una maravilla, aparte creo que fue de los primeros conciertos, y aparte mezclando pues esa imaginería de Lagartija, ¿no? No solamente la distorsión, no solamente la poesía, sino también la imagen, que era muy importante en esa gira. Claro, somos un grupo que ha abarcado tanto lo visual que no se ha reflejado tanto en nuestros trabajos, ¿no? Trabajos de vídeo, de conciertos en directo, pero cuando hemos tenido la oportunidad sí que lo hemos dado todo en ese sentido. Los visuales eran tremendos, juntar Bar de Lomar con letras de Lorca y proyecciones de Buñuel con textos de Bar de Lomar y textos de mi hermano Jesús, mezclarlo todo eso en una sala, algo tan conceptual. Bueno, el que tuviese esto de fobia estroboscópica lo pasaría fatal, pero ahí pudimos, como un vómito de creación de todo lo que nos hemos hecho en la vida, de todo lo que nos han dicho, pero no tenéis espectáculos de tal. Pues se pudo hacer ahí con mucha calidad, el documental de César Martínez. También nos vimos muy bien en todas las grabaciones en directo, al igual que esta última que hemos hecho, que estamos mezclando, que saldrá pronto. Creo que ha sido un feliz reencuentro de sin complejos, ¿no? De reconocernos, disfrutarnos y eso, y reconocernos en nuestros aciertos y en nuestros errores. Bueno, precisamente vuelve la formación original de Lagartija, pero con la incorporación de JJ Machuca, que da esa lisergia, ¿verdad? Yo creo que ya sí que plasma definitivamente, no solo en estudio, sino también en el directo, la psicodelia, una psicodelia que es intrínseca a Lagartija. Los elementos y también los elementos extraños, incluso si nos fijamos en la experiencia de Bar de Lomar, también aporta los elementos del subconsciente un poco, ¿no? Porque con JJ llevamos trabajando muchos años, yo muchísimo. La primera vez que tocó JJ fue en la Guerra de los Mundos de Lagartija, ni en Granada, que eso está por ahí grabado, a ver si lo sacamos. No un concierto del primer volumen de la Guerra de los Mundos. Y claro, con JJ no solo amplía la gama musical, sino que también incide en los aspectos más del subconsciente, ¿no? de heredados de Bar de Lomar, ¿no? Que sirve también para disparar ciertos mensajes, tanto verbales como sonoros, ¿no? Y ahora
Conmigo crece el caos. Es decir, no se cierra el círculo, pero por fin el primer directo de Lagartija. En 36 años habéis tardado en hacer un directo. Se grabó en el Teatro Caja Granada con la canción de Su. Pero se va a llamar Eternamente en Vivo, era el título. Eternamente en Vivo, pues recordando Eternamente en Vuelo. Y claro, después de haber hecho la gira 35 aniversario durante todo el año pasado, Granada, que estaba castigada, porque bueno, la teníamos un poco saturada, pudimos decidir, pues grabamos los conciertos de Granada, ¿no? 25 y 26 de abril. Y al igual que en la película y los visuales anteriores, pues ni tenemos tiempo ni ganas para retocar las pistas. Es que un coñazo, tío, es como suena y ya está, no pasa nada. Hoy es verdad que puedes limpiar mejor las pistas de directo. Me refiero, por ejemplo, a aquel que sea músico, tienes la voz, pues la voz recoge mucho de la batería y tal. Pues hoy día con la inteligencia artificial puedes quitar todo ese ruido y mezclarla como si estuviera en un estudio. O sea que puedo comprender que a veces se han regrabado porque tienen demasiado ruido, pero hoy día dices, déjalo como está, let it be. Así es como sonamos, así es como somos, es un punto de nuestra historia y nos sirve para recopilarlo todo y mirar con perspectiva y con alegría de esa perspectiva todo lo que hemos hecho. queda, Antonio? Sí, bueno, de experimentación. no da Vamos a ver, no da tiempo. No da ¿Qué más tienes en mente aparte de ese directo? Bueno, hice, con mi proyecto de Mauli, hice hace un poquito, en marzo, ¿no? En marzo hice una gira por Marruecos. Eso es basado en la música guinagua, ¿no? Que con la música guinagua es un bajo de 3 cuerdas y tiene tanto una estructura mucho más fija al sur, que se asemeja mucho más a lo que es el blues. Es música de esclavos negros, pues los tuareg los esclavizaban, los jeques árabes, y se infiltraron en su música. Esa música es la que luego Brian Jones o
fue y grabó en Tánger, toda esta música guinagua, que es como que te resume, te explica y te conecta, te devuelve a la música a través de elementos básicos, pero muy complejos, ¿no? Se la recomiendo a todo el mundo. Y en este proyecto de Maulí, que ya habíamos estado en Abu Dhabi y tal, pero con otros poemas, en esta música guinagua, meternos con música guinagua allí y buscar la esencia de nuestra propia música. A través, tú hablabas de la psicodelia, pues qué más conexión psicodélica que tiene con Brian Jones, todo esto de Tánger, los años 60, pero también con el blues más Howlin' Wolf o el jazz más atrevido de Pharoah Sanders, que eso sí han colaborado con Guinaguas del Sur, ¿no? Entonces esa experiencia de recomponerte a través de nuevo de intentar simplificarte, ¿no? Yo lo digo de broma, en el próximo disco de Lagartija no pienso utilizar ni un tono menor, No es que quiera volver al principio, que no había ninguno. No, pero resetearme. Entonces con ese proyecto es resetearme. Ahora iré sacando por la fusión con músicos de allí y donde te conecta, ¿no? Nosotros como andaluces, ¿no? Tan cerca de aquello y tan mirando para arriba y tampoco mirando para abajo, que no pasa nada. Pero ese proyecto sí espero terminarlo y sobre todo algo que me apasiona de las redes, que es muy pesado, pero muy... Cuando lo has hecho muy reconfortante, que es de nuevo, o sea, revisar todos los materiales de archivo, ¿no? Y sacarlos. Ahora es el momento porque están en las redes sociales y la gira y todo esto me sirve para seguir recopilando, porque si no tienes una motivación fuerte es que cuando ves el mueble lleno de casetes o de cintas de vídeo, todo eso se te cae el mundo encima. Pero a través de la gira y toda esta revisión del grupo también me divierte muchísimo eso, y quiero sacar las primeras demos en físico también, quizá para los bolos de invierno, y alimentando un poco todo lo que no hemos podido hacer por falta de presupuesto, y que ahora no es que tengamos más presupuesto, pero hay otros canales que te lo permiten. La octava diferencia entre imágenes, secuencias que son la ficción y la realidad de gente que se mueve acorde de la curva de las cosas cuando todo cae. Intenten respirar, intenten respirar.
Religion, Faith No More. Ese espárrago fue impresionante. Sí, Ocean Color Scene. Ellos tocaban, Ocean Color Scene tocaban. Luego me meto mucho con los guiris, pero a veces se porta muy bien. El caso es que nosotros tocábamos Omega, ¿no? Llevábamos un periplo bastante sufrido, nadie nos hacía ni caso. Llevábamos ya 2 años con el disco en la calle, ¿no? Sobrevivíamos sobre todo gracias a los bolos de Enrique fuera, ¿no? En Europa. Y aquello fue donde explotó el espárrago, porque ahí es donde estaba el público en general, donde ya se habían quitado todos los eruditos y todos los sabios que ignoraban nuestra propuesta o que la menospreciaban por racismo, por lo que eso fue la explosión. Y lo notamos cuando el sol nos daba ahí de soslayo. Y con Enrique sí, allí fue donde nos vimos. Dice, pues esto va a ser que tiene más sitio por aquí que por donde lo estamos intentando, que es que estamos intentando convencer al mundo del rock en España y no les gusta esto, y al mundo del flamenco que tampoco les gusta. ¿Para qué este estrellarse contra la pared si no nos van a criticar discos, si no van a hacer nada? Entonces fue, oh coño, están aquí, no os vayáis. Y fue, creo que Iggy Pop actuaba al día siguiente, Faith No More, pues recuerdo, al día siguiente Enrique tocaba como dentro de los flamencos, un concierto de flamenco, y el día anterior, o al revés, no me acuerdo, pero recuerdo a Iggy Pop y Enrique Morente en camerinos calentando voces. Tenían técnicas parecidas, porque Enrique hacía la de esa de tal, y Iggy Pop un poco más académico, tal, pero fue flipante. Yo es de los momentos de mi carrera que digo, oh, qué guapo, cuando calentaba voces Enrique y Iggy Pop, ¿no? Allí fue, y además que acompañó ese reconocimiento por fin del disco, 2 años después. Claro, y se abandonaron los integrismos y tristemente fue el último espárrago en Granada, que era el 10º aniversario, lo sufa Jerez, que era, bueno, en IFEMA sabe que era una maravilla y fue un error gravísimo. Es verdad que estaba saturado, pero tío, tenía un encanto y un calor. Y luego en el circuito que pudimos ir era súper frío para llegar hasta el escenario, y aquello era distinto. Ellos es verdad que la estaba explotando, morían de éxito, pero aquello no fue la solución más acertada. Y coincidió también con una época muy rara del grupo, la última vez que tocamos en el Espárrago Rock. O sea que fue raro para todos, pero empezó como una bomba. A veces hay que quedarse en el sitio, porque lo que se quedaba era todo Granada, tío. Y además muy cerca, podías ir andando al centro, irte andando al concierto, ese tipo de cosas. Era una maravilla. Que luego llegaron Viñarrock y tal, pero fue como nuestro Woodstock, el espárrago, ¿eh? Sí, de festivales, sí. Luego vieron, ¿no? Y se fue tratando a la gente, el espárrago también otra cosa, madre mía. O sea, me refiero a los primeros espárragos. Los primeros, con Tortaja. El primero, estuvimos en el segundo, creo, con Rosendo, Sociedad Alcohólica, no, Extremoduro. En Rosendo, Sociedad Alcohólica y nosotros, una cosa así. Mira, allí salieron lloviendo a mares, caótico pero maravilloso, ¿no? También la explotó en Huetos, ¿no? Se la llevaron a Granada, sí. La explotó en Granada. Esa es una muy buena consideración, que se explotó de Huetos a la Granada y luego ya murió en Jerez.
la primera. Tú produces el primer trabajo de Los Planetas y luego Eric va haciendo de bisagra, va entrando, va saliendo. A ti personalmente, que Lagartija lo creas tú y eres Lagartija con tus componentes, por supuesto que sí. ¿A ti te molestaba que Eric saliera, no saliera? Hombre, claro que me molesta y me sigue molestando. Y lo sabe Jota perfectamente. Jota, tío, ya está bien. No, es broma porque ya después de tantos años no tiene sentido, ¿no? Pero sí sigue molestando. Pero también es culpa mía, como me dice mi mujer y me lo dice Eric también. Culpa tuya. ¿Quién los produjo? ¿Quién los sacó de primera? ¿Quién fue? Claro, porque también después del primer EP ese que produje, ya sí habíamos creado un equipo y ya sí querían que siguiéramos para el primer disco, pero yo estaba metido en el sur. Y sí les dije, no, ya voláis solos, tío, fino, os va a hacer un trabajo fino. Y realmente lo hizo, porque quizás yo hubiese un poco endurecido el sonido, no, tampoco, porque tengo ahí las demos de 4 pistas de lo que hicimos, pero sí me hubiera fijado en un sonido un poco más expresivo. Y Jota pues tiene el talento ese de esa cadencia particular, muy creíble, cuando hemos tocado con Evangelista y todo esto, tiene un tempo muy auténtico, ¿no? Entonces te dejas llevar, pum, y la nave va. Pero molestar, repito que sí. Bueno, pues ya la última que tenemos que cortar, la ultimísima, nos ponen la música. Esto es como cuando te echan de las salas y te ponen la luz. ¿Con qué disco te quedas, Antonio? ¿Con cuál disco de todos los que has hecho? Sé que, a ver, son tus criaturas, ¿no? Pero, por ejemplo, así, a bote pronto. Yo creo que siempre hay que reivindicar lo primero, Hipnosis, ese tipo de cosas. Porque ahí está el siguiente, el que va a despertar después, el que te va a salvar la vida. Ahí es donde todavía sobrevive la decisión adolescente, ¿no? Donde te estás haciendo cargo de la decisión de un adolescente que te va a cambiar la vida, ¿no? Y por eso me quedaría con el primero, aunque en realidad el que más me gusta de Lagartija es el segundo, Inercia. Inercia es maravilloso. Pues Antonio, es un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Muchas gracias. Rostock y Rostock juntos en este dossier. Luego tocaremos Rock and Roll Thing que tienes.
otro mundo. Pero a tu lado. No duden, pruébenlo, pues sale en televisión. Porque ya se fue.